Hola, somos estudiantes de la Maestría en Educación, Mención, Enseñanza de la Matemática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, con la asignatura Innovaciones de la Enseñanza de las Matemáticas a cargo del doctor Ricardo Alfredo Vega Granda, docente titular de la Facultad de Filosofía. Les saluda por Onda Roja Ser quien les habla, Adriano Vilches Franklin y Lombeida Ferrusola Víctor. Problema pedagógico. Problema. Falencia en la comprensión de la descomposición en factores de trinomios en estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa Leonidas Ortega Moreira. Propuesta. Aplicación de estrategia lúdica para fortalecer el aprendizaje de la descomposición en factores de trinomio. Como desarrollo de nuestro proyecto, tenemos que la educación lúdica se entiende como una actividad natural en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez. Es una manera de vivir la cotidianidad, es decir, sentir placer y valorar lo que acontece, percibiéndolo como un acto de satisfacción física, espiritual y mental. A continuación, vamos a demostrar esta novedosa metodología es sencilla y práctica para desarrollar este tipo de descomposición de trinomios, para lo cual es necesario tener la estructura, la cual podemos apreciar de color azul, tiene la forma del juego tradicional de tres en raya. De ahí la coincidencia y la similitud. Tenemos la orden, la cual me indica descomponer en factores la siguiente expresión. Este trinomio está previamente ordenado y como primer paso nos indica que tal cual vamos encontrando cada uno de los términos, vamos a colocarlo en la parte central de esta cuadrícula, respetando su signo, como lo estamos manifestando a continuación. Tenemos el x cuadrado menos x menos 6. Seguido de esto, dentro del primer término vamos a descomponerlo en su base, o lo que se conoce como sacar la raíz cuadrada. Sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrado o su forma base, pues es x, y lo colocamos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vamos después a descomponer el tercer término, que sería el menos 6. Lo vamos a descomponer en sus factores, pero vamos a descomponerlo en dos factores y después lo vamos a relacionar. Primero, lo vamos a descomponer en orden tomando en cuenta el primer valor. El primer valor como factor que va a aparecer siempre en todo un número, pues es el 1. El 1 al multiplicarse por el 6 nos da el tercer valor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que este número tiene un signo, el cual es negativo. Entonces, recordemos que al multiplicar, si necesito que el resultado sea negativo, estos dos valores deben ser de signos diferentes. Por ende, al momento de comparar estos dos números, 1 y 6, al momento de compararlos, los voy a colocar, pero con signos diferentes. Es decir, si aquí es positivo, el otro va a ser negativo. Al momento de hacer la resta, tenemos que esto es menos 5. Chequeamos por un momento las recomendaciones que me dan, ¿no? Como tenemos signos diferentes, pues la respuesta va a tener el signo del mayor, tal cual lo manifiesta en estas recomendaciones. Este valor de menos 5 lo debo comparar con lo que me indica el segundo término. El coeficiente del segundo término es menos 1, que al compararse con este menos 5 no coincide. Por tal motivo, esto se descarta. Es decir, esta prueba con estos dos números no es válida. Descartamos esta pareja de valores y continuamos con la siguiente. La siguiente pareja, descartando el 1, sería el 2, ya que al multiplicarse por el 3 también me da el 6. Haciendo el mismo proceso, el 2 lo colocamos con signo positivo y el 3 lo colocamos con signo negativo, dándonos como resultado, al momento de restar, menos 1 y tomando en cuenta que coincide con el menos 1 que era necesario que coincida del segundo término. Entonces, el 2 para este efecto debe ser positivo y el 3 debe tomar el signo
negativo. Entonces colocamos el negativo en el número 3. Para comprobar que esto esté correcto, tomamos de esta manera los valores, los multiplicamos, me quedaría 2x por este lado, y por este otro lado, al multiplicarlo, me daría 3x. Comparamos de esta manera, sumamos o restamos dependiendo de los signos, en este caso lo vamos a restar y tenemos como resultado, efectivamente, me da el -1 del término de en medio. Con esto ya tenemos resuelto todo el ejercicio y solamente nos hace falta colocarlo como formalidad. ¿Cómo lo vamos a colocar? Colocamos el primer término de la primera fila con el tercer término de la misma, respetando su signo. Es decir, x más 2, y del tercer término lo colocamos en el mismo sentido. Primer término con el tercer término. Sería x menos 3, y de esta manera tenemos resuelto nuestro trinomio de una manera fácil, sencilla, con este método de la cuadrícula. A continuación, nuestro compañero Eric nos ayudará con otro ejemplo. Gracias, Víctor. Excelente explicación. Siguiendo en la misma línea, ahora vamos a explicar el método de la cuadrícula en un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Como primer paso, verificamos que el trinomio esté ordenado en forma descendente. Una vez que hemos verificado que dicho trinomio esté ordenado, ese valor o esos términos lo colocamos en la parte central de nuestra cuadrícula, respetando los signos de cada término. Acto seguido, nos dirigimos al primer término y lo vamos a descomponer. 3x al cuadrado, una de sus descomposiciones es 3x por x. Luego de ese paso nos dirigimos al tercer término y lo descomponemos de la misma forma. El 2 en su descomposición es 1 por 2. Una vez que tenemos aquello, debemos recordar una regla que dice que vamos a buscar dos términos que sumado o restado nos dé el término central. Sumado o restado. ¿Pero de qué depende que sea sumado o restado? Depende del signo del tercer término. Si el signo del tercer término es negativo, yo tengo que restar dichos términos. Si el signo del tercer término es positivo, yo tendría que sumarlo. Para nuestro caso, el signo del tercer término es negativo. Quiere decir que yo voy a buscar dos términos que restados me den 5x positivo. Para lo cual, yo voy a hacer que voy a escoger el primer término de la primera columna y lo voy a multiplicar por el tercer término de la tercera columna. 3x por 2 me queda 6x. Luego voy a multiplicar el tercer término de la primera columna con el primer término de la tercera columna. X por 1 es x. Pero una vez que nosotros sabemos que vamos a restar dichos términos, recordamos esta parte que nos indica signos diferentes se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor. Entonces yo retrocedo a mi tercer término y veo entre 1 y 2. ¿Cuál es mayor? El 2. Quiere decir que el 2 va a llevar el signo que tiene el segundo término del trinomio, en este caso que es positivo. Y como estamos hablando de una resta, el 1 llevará el signo contrario. Eso quiere decir que, volviendo a hacer la multiplicación, 3x por 2 es 6x positivo y x por menos 1 nos da menos x. Al realizar la correspondiente operación nos queda que 6x menos 1x es 5x positivo, que es el término que yo requería. Una vez que he hallado dichos términos, me voy a mi trinomio y debo formar dos factores. En mi primer factor irá el primer término de la primera columna junto con el primer término de la tercera columna respetando sus signos. 3x menos 1. Ese sería mi primer factor. Luego va a multiplicar a un segundo factor que estará conformado por el tercer término de la primera columna con el tercer término de la tercera columna con sus respectivos signos. X más 2.
De esta forma amigable hemos resuelto el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Acto seguido, nuestro compañero Franklin Adriano dará la síntesis de nuestro trabajo. Gracias, compañero. Síntesis. La técnica lúdica de la cuadrícula es muy fundamental para desarrollar estos ejercicios de trinomio. ¿Por qué? Porque al estudiante le va a ayudar a realizar de una manera amena y de esa manera el aprendizaje se va a hacer más significativo y aparte de eso, también competitivo, porque ellos van a ver otra estrategia para poder realizarle y va a ser muy novedoso para él. Muchas gracias. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias.